queremos ver con Don Diego y con la Tota, alentando los aviones. ¿Se me escucha bien ahí? Es importante que se me escuche bien porque además estaba preocupado por la imagen, por el sonido. Me corté un poquito el pelo, me emprolijé la barba, porque hoy empieza una nueva etapa. Hoy empieza Ruda. Ruda, no sé si puedo decirte qué va a ser, si estamos en condiciones acá con la producción de decirte qué va a ser. Sí podemos decirte qué no va a ser. No va a ser un espacio de entrevistas, ni un streaming de entretenimiento, ni tampoco va a ser ese lugar a donde vas a encontrar la actualización de las noticias cotidianas. Va a ser un lugar de reflexión, un lugar de debate, de discusión, de charla fundamentalmente, en donde el protagonista número uno va a ser el mate, y donde vamos a conocer experiencias de vida, vamos a conocer trayectorias, vamos a conocer todo lo que tiene que ver con personas, con individuos, con hombres y mujeres que han construido la comunidad en la que vivimos, que son por alguna razón interesantes para nosotros, porque yo creo que escuchando es la mejor manera de construir la idea colectiva de la sociedad que queremos. Yo me imagino un Marcos Paz, y quiero que este espacio sea el que me permita contar que me imagino. Pero además creo que la mejor manera de proyectarlo es que otros y otras me digan el Marcos Paz que se imaginan, el Marcos Paz que vivieron, que me cuenten la provincia de Buenos Aires que quieren, que me cuenten la Argentina que sueñan, y ver si entre los sueños de ellos y nuestros sueños podemos construir algo general que nos contenga a todos. Cadena Joven pone la producción, pone el talento para que esto salga y se vea como se está viendo, y por supuesto el tiempo y la dedicación para que te llegue a tu casa, para que llegue de la mejor manera. Nosotros vamos a poner la cara dura que Dios nos dio, vamos a poner el saber y el conocimiento que tenemos acumulado, y también vamos a poner los contactos necesarios para que aquí, todos los días, cada vez que el programa salga, puedas ver a una persona que te interese, que sea bueno escucharla, que sea bueno compartir con ella. La idea es eso, que participes, que comentes, que te sientas incluido, que digas, soy de tal barrio, de tal comunidad, de tal distrito, y sería muy bueno que cuentes la historia de tal persona, que entrevistes a tal persona, que permitas que el resto de la provincia y de la Argentina que vea este programa conozca a tal personaje de mi comunidad, de mi barrio, de mi localidad. Ya te vas a dar cuenta que este no es un lugar ni para famosos ni para políticos. Es un espacio para todos y todas los que tengan algo para aportar, los que durante su vida, en su trayectoria educativa o laboral, hayan enfrentado desafíos y hayan podido salir adelante. Así que te invito a que te enganches en este nuevo espacio, a que te hagas del Club de Ruda, que va a haber rudas entrevistas, rudas conversaciones, rudas columnas de opinión, y que seas, junto conmigo, constructor de un sueño colectivo. El Marcos Paz que soñamos, la provincia de Buenos Aires que queremos, y un país que nos contenga a todos y a todas. Estamos ahí escuchando un temita de la IA. Bueno, queremos agradecerle a todos y a todas los que estuvieron ahí esperando para que inicie el programa. Es el primer programa de Ruda, un programa que pretende generar un espacio de diálogo, de charla, de discusión con amigos, con gente que admiramos, con gente que respetamos, y también con algunos con quien nos pelearemos en algún momento. Hoy tenemos un amigo, hincha de San Lorenzo, que supo ser DJ, barman, que estudió en la UBA, que es politólogo, que es de General Las Heras, el distrito vecino. Nosotros ahora estamos en un lugar secreto, ¿no? Pero
pero el distrito vecino General Las Heras, actual concejal, momentáneamente intendente interino del distrito General Las Heras, generacionalmente parecido a mí, excepto en el fútbol, así que estamos muy felices de recibir a Juan Manuel Cerezo, un nombre de caudillo. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Carlito? Muchas gracias primero por la invitación y después por la presentación. Creo que dejaste pocos aspectos de mi vida sin mencionar. Así Me que faltó uno, estoy debutando con vos porque es el primer programa. estamos acá acompañando a este Ruda que tiene hay mucha expectativa, ¿no? Promete mucho. Con el tiempo iremos develando el nombre de Ruda, de dónde viene. Pero ahí me surgía una cosa, porque vos te llamás Juan Manuel. Es muy probable que la estancia de Juan Manuel de Rosas, la Guardia del Monte, haya tocado alguna parte de tu querido Las Heras. ¿Eso lo sabés? Porque estaba ahí en Cañuelas, San Miguel del Monte, digamos. Sí, la verdad que no lo tengo. ¿Alguna vaquita pastando por ahí tendría? Y sí, bueno, en ese momento también los límites no estaban tan demarcados, así que podemos hacernos cargo de que sí. Yo me llamo Juan Manuel por Juan Manuel. Y listo. Mirá, esas cosas no se piensan mucho. Yo siempre digo que... ¿Querés un mate? Sí, yo siempre digo que me llamo por Juan Manuel de Rosas, pero en realidad mis viejos eran un poco más progres cuando yo nací y en ese momento me lo pusieron por Serrat. Por Joan Manuel Serrat. Claro. Tengo Juan en catalán. Exactamente, así que según ellos es por Serrat, a mí no me disgusta, pero la verdad que tener el mismo nombre que... Hay que usarlo. Sí. A mí me pusieron Carlos por Carlos Reutemann, Carlos Alberto. En la década del 80 lo lucí con mucho orgullo, en el 90 me escondía un poco, pero también... Sin beneficio inventario, hay que hacer la lista. Por supuesto. Juan, no sé bien qué vamos a charlar hoy, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Compartir un mate, que la gente que nos está mirando, sobre todo la gente de General Las Heras, pueda conocer otros aspectos tuyos y míos respecto de tu vida, de tu familia, de tu militancia, de tu tarea, de tu rol. ¿Cómo empezó tu tarea? Recién decíamos cuando te presentamos que sos concejal de Las Heras y como esto es un secreto entre nosotros, no va a salir en vivo, es una pista, ¿no?, de cuándo está siendo producido, que sos en este momento intendente interino de Las Heras. Y eso es por ahí, no tan importante o muy importante, depende de quién lo vea, pero por ahí los compañeros que te acompañan, los vecinos que te ven en este lugar y dicen, bien, Juan, vamos bien, estás creciendo. Entonces, ¿cómo empezó todo eso? ¿A dónde empezó la semilla de interesarte por la cosa pública de Las Heras? Y mirá, en realidad empezó de chico. Yo también, digamos, Las Heras es un pueblo, ¿no? Y de alguna manera mi familia siempre se habló de política, se habló de fútbol, de política, un poco de las cosas que se charlan en los asados, en la sobremesa. Y bueno, vengo de una familia donde ambos abuelos, digamos, tanto el paterno como el materno, fueron militantes justicialistas, peronistas, uno más orientado, digamos, al comercio. Mi abuelo es de la familia fundadora de la casa funeraria de General Las Heras. Hay dos casas funerarias en la actualidad, pero hay una que tiene más de 100 años, que es la casa de mis abuelos paternos, digamos, de mi abuelo ¿Más paterno. de 100 años? Exactamente. Casa Brusoni. La madre de mi abuelo era Brusoni. Bueno, mi abuelo Naná, que era un tipo que administró en su momento la casa funeraria, en ese momento la única del pueblo. Siempre estuvo con otras, pero digamos como la más tradicional. Y fue un tipo que siempre participó, que estuvo dentro del partido, fue secretario general del Partido Justicialista, fue miembro fundador, primer presidente de bomberos de General Las Heras, digamos. Mirá, tenemos una coincidencia ahí, porque mi papá fundó el cuartel de bomberos de Mariano Acosta. Mira. Fue parte, bueno, mirá. En este caso mi abuelo fue, digamos, no fue bombero él, sino fue parte de la comisión fundadora. Sí, como mi padre. Sí. Mi padre era bombero, sí, es. Y bueno, y siempre ha tenido una participación, siempre de un peronismo clásico, digamos, obviamente, y siempre de ese lugar. Y mi otro abuelo, mi abuelo paterno... Me parece que en esa época
no había otro peronismo que no sea el clásico, porque era como... Claramente, sí, pero... Estaba grabando el primer disco, Juan Perón. Pero de alguna manera, para ponerlo en algunas partes, mi abuelo, un peronista más comerciante, un tipo de alguna manera, digamos, de familia tradicional de las A ver Heras. si te gusta. El peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires, que todavía lo encontrás. Exactamente, exactamente. Todavía lo encontrás. Exactamente. Te vas, no sé, a 25 de mayo y hablas con un peronista ahí, no piensa o no mira o no ve la Argentina como un peronista del conurbano, quizá. Exactamente, un peronista, digamos, tradicional y con una mirada desde este lugar, digo, de una familia tradicional de pueblo, digamos, con un comercio importante, con mucha participación dentro de la vida social. Y la verdad, nada, un tipo que nada, yo tengo el mejor recuerdo de mi abuelo, de mis abuelos. Después estaba mi abuelo Arsenio, que es el padre de mi papá, que él también fue... Cerezo, fue Arsenio Cerezo. Él fue un histórico militante también del peronismo en Las Heras, del peronismo más de base, sindicalista de Esmata, mecánico. ¿Y en Las Heras dónde afilió? Él trabajó en varios lugares en el conurbano. Ok. Trabajó, digamos, viajaba, se tomaba el trencito y viajaba y volvía. Morón, seguro, la Cantábrica, San Martín. Exactamente, por esta zona Loma oeste. de Zamora, en algunos lugares también. Y, San Justo. digamos, no es otro peronismo, sino que era el mismo peronismo que mi abuelo Narán, pero sí era un peronismo más combativo, más de base, digamos, más que... en este caso con la impronta sindical. Digamos, imaginémonos ahí tus abuelos coincidiendo en la Plaza de Mayo, el 45 de... En el sí, 45, no el sé 17 si de octubre. no sé Ponele, quién, pero... tu abuelo materno estaría en la vereda de la FIP, mirando todo, analizando, y tu abuelo paterno con las patas dentro de la fuente, tocando el bombo. gritando ahí, arremangado hasta acá, lleno de grasa. De alguna manera, digamos... Ya lo que digo es, digamos, de ambas dos familias, digamos, venimos de tradición peronista y donde se participaba en política. Digo, mi abuelo fue también, participó en el PJ mucho tiempo. En mi casa es un lugar que el día de hoy me cruzo con gente que es un poco más grande que yo, digamos, compañeros en general de distintas vertientes, que siempre me dicen, íbamos a la casa de tu abuelo y tu abuelo tenía tal libro y tenía tal otro libro y siempre nos decía. Entonces... hay una cosa ahí, él nunca tuvo un rol tan importante en la política, en el sentido en la participación pública, digamos, de cargos, por así decirlo, sino que siempre fue alguien más de base, pero con mucha influencia. Y la verdad ¿Y que el origen de así la línea migratoria, europeo, sí, italiano, europeo, gallego? Gallego, Cerezo gallego, Galicia directamente. Ajá. Y bueno, mi otro abuelo Bianchini, más tano, ¿no? Más europeo. Y entonces ahí cuando se comían los fideos el domingo o el asado, ya asado, vos estabas ahí mirando y se asado. hablaba de Sí, yo soy tal calle, tal cosa, la mano para allá, el semáforo no sé si había, pero esas cosas, que sí. hay que sí. tirar piedra en tal acceso, sacar la producción, el trigo para tal lado, el ferrocarril que no sé qué. Esas discusiones, sí, claramente, y de alguna manera, bueno, eso continuó. Después mis viejos, yo soy una familia que tengo 2 hermanos, digamos, básicamente. Mis 2 hermanos me llevo 11 y 12 años con ambos. Mis viejos lo tuvieron de jóvenes a ellos. Mis viejos tenían 18 años, habían recibido de la escuela, iban juntos y tuvieron a mi hermano, Matías en este caso, Juan Matías, los 3 somos Juanes. Juan Matías, un año después Juan Nicolás, en realidad, Matías y Nicolás. Y luego de bastante tiempo aparecí yo también, en el 86. Y de alguna manera mis viejos venían... Mundialista del 86, mirá. Sí, nací... O sea que no lo llegué... Estaba en la panza de mi vieja porque yo soy de noviembre del 86. Mirá vos. Así que, nada, he sentido el mundial y el festejo... Más que el otro. Y ahí la canción que teníamos de fondo recién era de los pibes... Exactamente. Hecha por una inteligencia artificial. Muy bueno. Pero bueno, yo por ahí... Está muy bueno. Yo la verdad que estoy aprendiendo a usar un poco ahora. La inteligencia artificial no investigué demasiado todavía, pero... ¿Lo ves con miedo eso o con expectativa? Sinceramente, recién estoy empezando a entrar un poco, a leer un poco. A mí me gusta entrar a observarlo, digamos, a usarlo, pero también antes muchas veces me gusta leer opiniones, leer cuestiones que ¿Jugás a los videojuegos?
Ahora hace bastante que no juego. Bueno, cuando Sí, en sí. tu época. Sí, 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 ¿Y sí. a qué jugabas? Ah, bueno, cuando era un pibe jugaba al Sega, al Family, estas cuestiones, y después un poco más de adolescente ya llegó un poco la Play. Y Pero esas si cosas. yo jugué a la Play y vos que tenés 10 años menos. Jugaba a la Play. No, pero siempre jugué más al de fútbol. digamos. Bueno, cuando jugabas al FIFA en la Al Play FIFA. y hacías un penal vos, Sí, tu equipo, vos estabas jugando con San Lorenzo contra Huracán. sí. Y no estaba, no sé ese si momento Huracán. no estaba, bueno, no, en ese pero momento no no estaba. sé, Argentina contra Brasil. Ah, sí. Y hacías una falta en el área, vos estabas jugando contra la Play. El jugador el de Brasil, el que manejaba la Play, ¿cómo elegía qué palo patear? No, bueno, ¿Eso era inteligencia Eso artificial? era ¿O exactamente. alguna especie de prototipo de máquina pensando? Pero bueno, ya estaba, digamos, de alguna manera programada de antemano, no podía decidir más que a qué palo patear o algunas cuestiones que tienen que ver con el código básico de en ese sentido del juego. Digo, hoy la inteligencia artificial puede, por lo que más o menos estuve viendo, puede definir y tomar decisiones en términos amplios, digamos. Entonces eso es lo que de alguna manera está como desafío. Yo la verdad que no sé si me asusta, porque no es la palabra, pero sí de alguna manera genera expectativa. Y también nosotros somos un poco de la generación, yo siempre lo digo, de la generación de transición, digamos. Yo hoy tengo 37 años y yo en mi primer celular lo tuve a los 19, digamos, ¿no? El Nokia chiquitito que nos mandábamos Mirá, mensajes. nunca pensé yo a qué edad tuve el primer celular. Y no, bueno, digo, entonces Cuando me lo pude comprar, seguro. exactamente, bueno, pero yo lo que digo es Claro, vos eras chico. sí, era chico, pero ya tenía una cierta edad, digamos. ¿Ya habían celulares y tus viejos no te dejaban tener? ¿O, No, fue cuando es hubo? cuando se masificó, digamos. Ah, Antes ok. estaban los famosos, los Movicom, esas cosas que lo tenían más para, digamos, para Sí. comerciantes. Te iba a para decir en trabajar. el 2005 más o menos. Ahí lo tuve. Y es el mismo año en el que yo más o Exactamente. menos tuve el primer Ahí tuve el celular. primero, que fue el Nokia 1100. Y de alguna manera uno fue como Creo que es el objeto, me parece, habrá pasado, Sí. construido por el hombre más vendido de la historia. Creo. puede ser. Lo tenía todo el mundo. A partir de ese momento lo empezó a tener todo el mundo. Después estaba el otro chiquitito, el otro redondito, el de Motorola. StarTAC con la tapa ese. No, bueno, eso ya después. La tapa ya era unos años después. Pero sí digo que mi generación o nuestra generación vivió la transición del smartphone, la transición, Lo veloz digamos, que fue. Lo veloz que fue. Las redes Sí, sociales, lo digamos. veloz que fue. Yo las redes sociales, hoy ya Facebook incluso hasta parece un poco antiguo y Facebook creo que yo debo haber Bueno, tenido a partir del ahora 2010. te van a estar viendo por TikTok. Bueno, Ahora, en este mismo bueno, momento. ahí está. Me toca ayornar. TikTok tengo uno hecho ahí, pero no le doy mucho. Aprende unos pasitos de baile y ya estás. Pero somos la última generación que vivió lo anterior y que vive lo actual. Y Ujú. obviamente nos cuesta, o hay muchos que están mucho más avanzados, pero en términos generales nos cuesta aprender lo nuevo con tanta velocidad como lo aprenden los pibes. El pibe que tiene 20 años ya nació casi tocando un celular. Ujú. Y- Seguramente tiene otra dinámica, pero también nosotros somos la generación que puede dar testimonio de cómo, porque dentro de un tiempo, ojalá que duremos bastante, no va a haber quien diga antes de la virtualidad cómo era el mundo. Nosotros somos la última generación que va a poder dar testimonio de, mirá, flaco, esto se hacía así. No nos suspendíamos una juntada por WhatsApp 10 minutos antes. No, ni siquiera... Si el lunes arreglamos que el sábado a las 8 en la plaza, el sábado a las 8 en la plaza. Era la única forma de encontrar. Yo en ese momento, bueno, en casa, en las eras, lo que hacíamos era por ahí llamarnos a los teléfonos de línea de nuestras casas y decir, bueno, en un rato nos vemos en la casa de tal, o coordinábamos en la escuela y el sábado nos veíamos, pero digo, es hasta difícil de comprender hoy para muchos No, seguramente, pibes, digamos, porque seguramente. es otra forma de relacionarse. Y en ese sentido, bueno, la inteligencia artificial... Era como en casa cuando se cortaba la luz. Nos agarraba. ¿Cómo es? Taquicardia nos daba. Exactamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? Y bueno, salíamos a hacer algo. Juan, y bueno, ¿y empezaste a militar cuándo? ¿En la escuela Y entonces secundaria? empecé un poco en la escuela secundaria. A fines de la escuela secundaria, yo terminé la secundaria en 2004 y digamos, la verdad que en Las Heras no había una juventud en ese momento. Yo vengo un poco de posterior a la experiencia de los 90, o ahí a fines de los 90. ¿Terminaste el secundario en qué año? 2004.
2004, Claro. y no había, Sí, sí. no había, en las eras por lo menos no había una gran participación en términos ni políticos ni sociales. Ujú. En mi escuela de verdad no se debatía demasiado de política. Tampoco. No había Entonces, centros de estudiantes. no, digamos que no había demasiado, digamos, como para poder intervenir. Entonces, bueno, nada, termino la secundaria y empiezo a estudiar el CBC, estudié Ciencia Política. Ajá. Me interesaba. Mi hermano Matías ya se recibió de politólogo también. Me Él dijeron había que estudiado. fuiste uno de los que causó el cierre del CUM de Merlo. Por demasiado activismo político. No. ¿Hiciste el CBC en el CUM de Merlo? Hice el CBC Y lo en cerraron de por- Merlo. por Lo vos. cerraron un par de años después que terminé yo. Yo también lo hice no ahí, me el acuerdo CBC. por qué. Pero bueno, la verdad que nos permitió viajar. Debíamos hacerlo en el tren. Y Bueno, cerca. Juan, no, y somos también la generación que puede dar testimonio de cuando no existían las universidades del conurbano. Totalmente, ¿no? En ese momento, digamos, El CUM era vital. estudiabas ahí o te ibas a Capital. Y bueno, yo pude hacer el primer año en el CUM. Luego hice un año más que me acomodaba las materias allá. Yo cursaba en Capital en la sociedad en la de sociales, la facultad de sociales que está en Ramos Mejía, cerca de Parque ¿No ibas a Centenario. Marcelo T? No, porque Marcelo T estaba solo sociología y Yo relaciones estudié del en trabajo. Marcelo T. Yo estudiaba donde estaba ciencia política con comunicación. Claro. Y- Y el CBC era en Ramos Mejía también. Sí, un tiempo. Sí. Pero En mi tiempo. Yo tuve- ahora actualmente sigue, ahora yo volvió. tuve que ir a buscar documentación al Sí. archivo que está ahí. Ahora volvió en la sede central del CBC, donde era mi sede, porque ya tenemos la Facultad de Sociales unificada en Constitución. Pero bueno, digo, ahí el primer año me ordenaba las materias los martes a la noche, y los lunes a la noche y los martes a la mañana. Entonces me iba en el tren, me quedaba en la casa de unos amigos que vivían allá, tenían un departamento, al otro día iba a la facultad. ¿Gente de las Heras también? Sí, ¿o? gente de las Heras que Claro. alquilaba allá, me tiraban un colchón, entonces me volvía. Y luego iba el jueves a la tarde y el viernes bien temprano a la mañana, entonces pasaba 2 noches allá y metía los 4 días A de ver, curso. te tomabas el trencito en las Heras, En Las bajabas en Heras, Merlo, te Merlo, bajabas en Caballito exacto. y caminabas. En 11 me bajaba. ¿Y de 11 para ir a Ramos? En realidad, porque a veces si iba derecho a la facultad, caminaba y me tomaba el subte, y si no después de un tiempo. Cuando decimos la encontré- facultad de Ramos Mejía, le decimos a los que por ahí, Parque a los Centenario. pibes que hoy estudian en Moreno y en la 1 de Merlo o en Luján, queda en el Parque Centenario en la calle Ramos Mejía, es así. Sí. Exactamente. Y ahí cerca del Hospital Naval o Cerca del Militar, no Naval, sé cuál de los dos sí. es, del Museo de Ciencias Naturales, cerca del Parque Centenario, enfrente al Parque Centenario. Exactamente. Y después descubrí que, digamos, que el 15, el colectivo 15, te llevaba por adentro directamente Sí, a Caballito. pero claro, había que remar. Yo repartía helados, trabajaba en una heladería ahí en la calle Río de Janeiro. Bueno, Río de Y- Janeiro era la y- estación de subte. Claro, y me tomaba el 15 para ir a obras a ver recitales. Claro, bueno. A obras sanitarias, me iba a ver Ahí recitales está. ahí. Mi hermano, Otra Matías, que vivía allá y que alguna que otra noche me quedaba a dormir también ahí en el departamento de él, que vivía por esa zona de obras, también me tomaba el 15 para ir a la facultad y después seguía Mira, para- muy bien, muy bien. para- Habremos Alguna coincidido. vez ¿no? hemos cruzado. Y luego, Seguro que vos el que iba roncando atrás, sí, en el iba asiento de atrás al estudiando, lado iba de la estudiando porque puerta. aprovechaba para estudiar. Y después me fui, y después con unos amigos, después fueron 2 amigos más, se fueron a estudiar allá y a trabajar, y nos juntamos y alquilamos un departamento en 11. Te fuiste a vivir a Capital. Y estuve 3 Ahí años. fue donde fuiste DJ. No, eso siempre fue en la acera. DJ es Ah. mucho. Pasaba música. ¿Qué pasabas? Y al principio rock and roll porque ¿Qué tema te viene a la cabeza ahora? Decir, esta canción. había una que siempre la ponía, que era una de Blind Melon No Rain, que Ajá. era porque, a ver, para explicar un poco, Sí. nosotros empezamos yo empecé a Pronuncia laburar bien el inglés, Juan de Ceres. pibe o de los 17, 18 años. Nosotros hacíamos para juntar guita para ir a Bariloche. Sí, En las Heras había un bar clásico que era Pachuli, Pachuli. sí, señor. que digamos nos está escuchando mucha gente de Marcos Paz. y Que creo iban que a Pachuli a... muchas generaciones han Sí. pasado por Pachuli. había algo de fricción ahí entre las Heras y Marcos Paz en sí, Pachuli. siempre hubo Sí, ahí, un pero- ahí como... metales que se rozaban. Sí, pero bueno, era el Hoy, ritual. hoy el cambió, no folclore. pasa. Nosotros estamos mejor. Estamos mejor. Y bueno, y ahí en Pachuli hacíamos fiesta los viernes cada tanto, entonces a medias con
con Cata y el Himalayo, que son dos compañeros que eran en ese momento quienes estaban todos a cargo de Pachuli, que eran los dueños. ¿Y ahí era más rock? Y el Pachuli era rock, solo rock. Pachuli ¿Rock era nacional o...? rock, sí, de todo, todo. Pero rock. Incluso, digamos, los chicos de Pachuli que lo abrieron fueron también un poco algunos educadores musicales en las eras, digamos, ¿no? O sea, estaban abiertos a escuchar otras cuestiones, algo más alternativo, bueno. Aparecía Nirvana, Nirvana es anterior. Sí, bueno, pero sonaba Soundgarden. mucho Pearl Jam, claro. Sonaba mucho también Fan People, o cuestiones que por ahí no eran tan cercanas a las eras, digamos. Eterna Inocencia, Sí, todas esas exacto. que sí. Y bueno, mucho babasónico de ese momento. Esto se está convirtiendo en el programa Héctor Larrea de la mañana rapidísimo. Exactamente. Por eso. Y bueno, y ahí atendía no la había barra. Nicky Nicole. No había nada de eso. Y atendía la barra y en un momento ponías un CD en realidad, nomás. Era una cosa que ponías un CD. ¿Qué es un CD? No era disco, era así. Un CD, sí. Era digital. Y bueno, como a mí me gustaba la música, qué sé yo, empecé ahí a pasar un poco de música y pasaba solamente eso. ¿Con eso te pagabas la carrera? Claro, con eso juntaba unos mangos y los fines de semana laburaba ahí y con eso tiraba en la semana. Obviamente mi vieja me ayudó mucho, mi vieja docente. Juan, que coincidimos en la gestión de ANSES. Qué importante la beca Progresar. Qué importante la beca Progresar. Nosotros que hicimos la universidad finalizando los 90, empezando este siglo, qué importante la beca Progresar para los pibes, que hoy está un poquito devaluada, digamos, por lo que pasó en este verano, pero que te permite decir, bueno, esto para los apuntes, esto para tomar un café, esto para el bondi, incluso ahora está el boleto universitario que te lo cargan en la SUBE directamente. Lo difícil que era para un pibe de General Las Heras, de Marcos Paz, ir a estudiar a Capital y volver todos los días, pagar el boleto, comprar los apuntes, tomarse un café, comerse un tostado o algo, porque qué importante, ¿no? Muchas cosas que nosotros por ahí las tomamos como recién hablábamos del uso del celular, de la tecnología, las tomamos como, bueno, es parte de la campera, el cinturón, el celular, la billetera, el Progresar, la tarjeta SUBE cargada, bueno, cosas que son importantes y que hay que defender. Después hablaremos un ratito más de eso, pero quería decírtelo porque me vino a la cabeza. Es que claramente eso ayuda. En ese momento no estaban esas posibilidades y bueno, nada, uno se bancaba con eso, luego empecé a trabajar en el área de cultura también, a partir de eso, en el área de cultura de vez en cuando, o sea, empecé a laburar en el área de cultura de General Las Heras, municipio, mirá. Y era de alguna manera el que los fines de semana... ¿Quién te detectó ahí? A este pibe hay que invitarlo. Y ahí empecé, Caló. Claro, Carlos en ese momento era el intendente y yo tenía relación con él. Empezábamos de alguna manera también, Luciano, que es su hijo, es amigo, y de alguna manera cuando nos cruzábamos, era una especie yo hablaba de política. ¿Viste los Peckerman de la política que le dan bola a los pibes? Mirá este pibe que... No, por ahí yo estudiaba ciencia política, digo, no era como por ahí hoy, que digamos hay una militancia muy establecida, hay mucha gente comprometida. Pero eras el nieto de Arsenio también, entonces mirá que bueno, en la escena nos conocemos todos, claro, eso sigue pasando igual. Y bueno, de alguna manera ahí empecé a laburar y era el que organizaba un poco los fines de semana algunas acciones culturales, mucho festival de rock, cuestiones que tenían que ver con eso. En ese momento me acuerdo que en la plaza poníamos, en el monumento de las Heras, poníamos los baffles. ¿Nunca tocó un grupo llamado Matrero ahí, de heavy metal? Puede ser, no sé. Pasaron un montón. ¿Te fue bien a vos, hubo lío o algo ahí? No, entonces no tocó Matrero, unos pibes que conozco. ¿Hacían quilombo donde iban? No, nosotros no, la gente que nos seguía. La gente pero no, después contaremos esa faceta. No sé si Mariano alguna vez escuchó Matrero, ¿escuchó? ¿Lo piden acá en la radio? ¿Viste? Muy metalero. Muy metalero. No, de la época de Hermética ahí, de Ricardo Iorio. Nosotros allá teníamos... Yo no era, digamos, de la tribu metalera, pero era amigo de los chicos, que siempre en Las Heras había un grupo grande. Está el Joaquín ahí. Joaquín era la estrella, tocaba la Flying B, la guitarra, y la tenía y era el que tocaba en armadura. Una Flying B, para los que nos escuchan, a mí que me gusta mucho, es una guitarra que diseñó Gibson en Inglaterra, como vuelo en B sería la traducción. Es una guitarra que termina en B corta, que vos vas a ver ahí, qué sé yo, a un violero de una banda norteamericana tocando con eso, que decís, mirá lo que tiene.
Sí. Tenía eso. Tenía eso, no sé. En digamos, las ceras había una Flying no V. sé si era, digamos, Gibson, tan, por ahí era claro, una imitación, capaz una que- Epiphone quizás, pero- o una Kramer. Pero había Pero Flying V. había un grupo importante, los chicos que hoy muchos siguen siendo amigos. Y en Pachuli tiraba, digamos, cada un momento de la noche poníamos el set, por así decirlo, como se diría ahora, metalero. Y bueno, y ahí se notaban, se hacían notar. Sí, rompían Los algo, pibes. se ponían a saltar. Bueno, y hay que darle participación porque muy importante en la ideología del conurbano la música metalera, que es muy particular, con muchas cosas que pasaron en el conurbano, ¿no? Las hinchadas de fútbol, los grupos de cumbia, el rock barrial Y sí. y el metal, que es distinto al inglés, al inglés, americano. Así que bueno, eso fue un poco ahí pude hacer mi carrera un poco en eso. Así que Bien, y después se vendió Pachuli, cambió un poco la onda y también yo tenía que seguir laburando y me propusieron si me animaba a pasar música y meterle un poco más de bailongo, ¿viste? Ajá. Y yo no era un experto en eso, pero como cierta intuición a cómo meter un tema, como a manejar los climas tenía, me mandé y bueno, y ahí trabajé varios años en Pachuli, en Chaplin, en fiestas y demás. ¿Tenías un seudónimo de DJ? No, en ese momento no se usaban esas cosas, era el que pasaba JC. música. No. Y bueno, y ahí así terminé la carrera, digamos, básicamente con esas acciones. Un vínculo entre la política y la música, que el tipo que te podía hablar de filosofía griega y de Blind Melon. No sé qué. Yo me acuerdo de ese tema porque en Pachuli había una pequeña... No Rain era. No Rain, había una pequeña tele de las viejas. La tele de tubo, tele, sí. Y ese era uno de los pocos temas que teníamos el DVD. Entonces poníamos ese y aparecía en la tele. El video ¿viste? lo vamos Y a era buscar. como- Yo era lo voy a ver como- porque ahora no me viene a la cabeza. No, ese bueno, tema, es pero- un tema ahí. Y después, pero, bueno, pasábamos bueno, mucho redondo. Lo redondo era como... Cerrábamos con Juguetes Perdidos la noche. Se terminaba con eso la noche. Teníamos como ciertos... Tenía un CRK eso. O sea, digamos Pre. que ahí habrá ido algún compañero habrá ido que ahí, dijo, pero qué bueno que está esto para cerrar un acto en Plaza de Mayo, ¿no? cerrábamos con Juguete Perdido siempre y a veces con con el Ángel de los Perdedores del Soldado también. Soldado, sí. Era como los temas que hacíamos hablar. Y si no, una de R.E.M. Sí. No me acuerdo. Losing My Religion. No, Losing My Religion era más arriba. La otra que era muy bajón. Era para bajar, digamos. No me acuerdo el tema, pero Váyanse. era en tema bajón. Tomate, Así Juan. que, ¿Qué yerba usas vos? yo la que venga, ¿No? no tengo una sí. O sea, Yo compro te hacía, con ese nombre Juan Manuel, te hacía yo uso tal. Y no me traiga otra porque vamos a los bifes. No tengo ningún tipo de problema. Che, Juan, y en la universidad, en la UBA, hay mucha política, digamos. Bueno, ahí fue hiciste donde- algo. Ahí fue donde... Yo no hice nada, vos sabés, Mirá, porque... ¿En serio? Claro, no hice nada porque yo estaba un cacho antes y si bien soy peronista, vos viste que la salida del peronismo de la década del 90 y ser joven, viste, te cerraban los bolichos a las 3 de la mañana, el mono relojero. Sí. Bueno, la parte que nos tocó, que realmente la asumimos como militantes, como dirigente peronista de la década del 90, que fue realmente una expresión de un proyecto que nosotros no queremos para la Argentina, pero bueno, entendemos que es parte del proceso y que es parte de la historia. Entonces, por ahí me sentía cómodo con el peronismo, con la idea del peronismo, pero las agrupaciones en ese momento estaban como muy oficialistas, ¿viste? Y por ahí yo era un peronista más crítico. Sí, vos sabés que siempre que lo hablo con los compañeros que tienen mi edad, que son más, una generación más que la tuya, lo que pasó con el peronismo, cuando nos tiramos de cabeza dentro del peronismo, fue cuando Néstor hizo todas nuestras banderas de militancia de la década del 90, todas políticas de Estado. Sí. Las reivindicativas y las sociales, también las educativas. Bueno, esto que decía el Progresar también. La beca en la universidad, para poder acceder tenías que tener buenas notas, tenías que seguir la currícula de la materia, tenías que
competir con otros compañeros para acceder a la beca, y realmente accedía el que vivía cerca, el que no viajaba, el que no trabajaba, o sea, el que menos la necesitaba, y nosotros siempre militábamos que sea universal, que sea una beca a la que accedamos todos, y que independientemente de si cursás 2 materias o 10, puedas usarla para no dejar de cursar. Y bueno, durante el gobierno de Néstor y Cristina eso pasó, eso se dio, y eso fue lo que nos hizo a nosotros ya directamente analizar el pasado, pero asumirnos como... Pero bueno, no tuve militancia universitaria porque la verdad es que la tenía en el mismo momento territorial. Entonces como que me sentía más atraído por eso. Vos fuiste parte, digamos, de lo que yo lo conocí un poco más después, digamos, pero en Marcos Paz sí se dio una militancia, digamos, social entre a fines de los 2000, que por ahí en Las Heras no se replicó de la misma manera en términos organizativos. Seguramente había compañeros, compañeras o gente que participaba, incluso había muchas cuestiones culturales también, pero no en términos tan organizativos como fue Plátano de Marcos Paz. Claro, Movimiento Plátano. Que, digamos, fue como también un semillero de mucha gente que empezó a militar ahí, ¿no? Y en Las Heras no se replicó demasiado esa misma cuestión. Y yo cuando entré en la facultad... Se discutía la identidad peronista hasta el 2005, recuerdo. No sé cuándo fue la cumbre de los pueblos en Mar del Plata, pero creo que fue en noviembre, por ahí. Seguíamos discutiendo el apoyo al gobierno, la identidad peronista. Había compañeros que por ahí tenían otras reservas, ¿viste? Bueno, estábamos saliendo de la década del 90, ¿no? Por eso, a mí me tocó, digamos, ingresar a la facultad, con más obviamente el CUM, acá en Merlo, pero más a la de sociales, ya en 2006, por ahí. Y la verdad que, bueno, ahí empecé a participar un poco. Yo igual siempre estaba en Las Heras porque viajaba o porque cuando vivía allá venía los fines de semana siempre a laburar, entonces estaba muy en contacto con Las Heras. Entonces seguía teniendo empecé a tener alguna participación política chiquita en Las Heras, pero luego me picó lo de la facultad. Es muy difícil en ese momento digamos, básicamente estudiaba ciencia política, no interesarse, y milité un tiempo en una agrupación llamada La Vertiente. Sí, la conozco, la conocí. Hoy hay algunos compañeros que bueno, han tenido algunos lugares y han trabajado por cuestiones que tienen que ver más que nada con toda la parte más latinoamericanista, la UNASUR y demás, que han surgido de ahí. Milité en sociales y estuve cerca de ser consejero de la carrera. Mirá. Estuve ¿estuviste en una lista? Estuvimos en la lista. Yo iba a votar todo, pero nunca integré una. Y en ese momento, bueno, la facultad, en la facultad de sociales, siempre estaba, digamos, el centro de estudiantes y demás, estaba por, digamos, el Partido Obrero, todo el sector más trotskista, de izquierda, sí. Y nosotros empezando a reformular también un campo nacional y popular, pequeñas organizaciones. Yo en el 2009 participo en elecciones, 2010 sigo militando, ya me empecé a venir a Las Heras y ahí hice como la transición, pero sí es verdad que sembramos de alguna manera en esa facultad lo que luego, un par de años después, fue la conquista del Centro de Estudiantes Sociales. Parte del peronismo, sí. Por parte del peronismo, ya como peronismo. ¿En qué año ganó el peronismo sociales? Estoy casi seguro después que del 2010. Sí, estoy casi seguro que fue 2014, 2015, fue ahí al final del proceso del gobierno de Cristina. Pero bueno, también fue una época muy linda, fue una época muy linda de muchos debates. Y después también hay una realidad que hoy hay que fortalecer con todo lo que está pasando, la idea de la educación pública y la facultad y la universidad. Pero bueno, también... Yo en ese momento hice otra carrera que fue Ciencias Políticas también, pero la hice en la Universidad de 3 de Febrero, y la verdad que haber vivido los dos momentos, estudiar era muy fácil. Era muy fácil. Más que económicamente se estaba un poco mejor, los pibes tenían otras herramientas. Yo coincidí en mi segunda carrera con los pibes que estudiaban y cobraban el progresar y tenían el boleto universitario, y entonces estudiar era mucho más fácil. Y aparte que las nuevas tecnologías generaron los campus virtual, los apuntes digitales, el Kindle para leer en el... Bueno, otra experiencia. Sí. Y bueno, nada, así fue como también participé un poco en la militancia universitaria, me gustó, pero bueno, era un poco dicotómico porque uno en la facultad
discutía con ideas más de izquierda, trotskista, y después cuando uno iba al territorio... Eso no estaba. Eso no estaba, claro, no estaba tan claro y discutía contra precisamente otras ideas, ¿no? Yo Claro. hablando de 2008, 2009, Sí, claro. digamos, todo lo que sucedió en términos políticos en esos años, uno como militante nacional y popular. Entonces un poco ahí también terminé definiendo, digamos, la idea de volver al territorio, de volver a las y ahí es eras. donde arrancaste a militar partidariamente, pudiste ser Sí. concejal de Después General del Las Heras. 2008. Pero hay una parte que yo quiero que me cuentes que yo no pasé por esa experiencia, pero vos sos impulsor y sos un eslabón muy importante de la llegada del ANSES a Las Heras. Es Sí. una linda historia esa, porque en Las Heras no había oficina de ANSES. No había oficina de ANSES, claro, bueno, pues para seguir un poco con el hilo, digamos, luego del 2008-2009, que surge fuerte, digamos, vuelve a surgir la militancia organizada, en Las Heras se empieza a organizar nuevamente, siempre estuvo organizado, porque incluso fuimos gobierno durante ese tiempo, ¿no? Nuestro partido, pero se vuelve a organizar. Y ahí en Las Heras empiezo con un grupo de compañeros a organizar la JP, que hubo un lapso de tiempo donde la JP no estuvo, no había una formalidad de la juventud peronista. Claro. Entonces ahí en 2008-2009, medio mientras terminaban la facultad, los fines de semana volvíamos a la acera y empezábamos con un grupo de compañeros a impulsar el desarrollo de la JP. No me acuerdo si ahí en 2009 hubo elecciones del PJ, yo voy en el como... 2009, en el 2013, sí, y en el 2016. Y ahí voy sí. como secretario de Juventud, era lista única en ese momento y demás. Y por ahí empezamos a armar la JP, empieza esta efervescencia militante. Y bueno, y ahí me decido volver a Las Heras. Continúo en cultura de alguna manera. Luego creamos la dirección de juventud, que nunca había Es verdad. habido. Dirección de Es verdad, juventud. porque yo ahí estaba vinculado con la directora Laura Braiza y te conocíamos y hacían cosas. Yo laburaba en desarrollo, Claro, bueno. desarrollo social de Nación y la dirección de juventud. De juventud estaba dependía ahí la INAJU. Sí, la INAJU. Y bueno, y ahí hicimos algunas cosas con juventud y empecé a trabajar mucho más fuerte y bueno, el ANSES se empezó a convertir en un organismo insignia del Estado Nacional, todas las políticas sociales empezaron a pasar por ahí, pero además con una lógica... Vino la moratoria, después la Sí. nacionalización de las AFJP, Exacto. el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y bueno. Sí, y además ha habido algo que tiene que ver con la profesionalización, digamos, de la administración pública y del ANSES, lo que significó ese ANSES, porque significó precisamente que algo está en boga, algo que siempre está en discusión, que tiene que ver con la ayuda estatal y la intermediación. Bueno, el ANSES fue una punta de lanza para que directamente se conviertan en derechos universales un montón de políticas públicas que tendieron a mejorar y transparentar la ayuda social por parte del Estado Nacional en este caso. Y al tener tanto volumen el ANSES... Galperín no se enteró porque lo vi ayer diciendo que a partir de su llegada... No, bueno, pues por eso digo, lo digo porque es Bueno, importante. claro, ahí para decir, en estos días el dueño de Mercado Libre y Mercado Pago tuvo la posibilidad de acceder a acumular en sus cuentas los recursos de la gente humilde, de los trabajadores que cobran salarios familiares, asignaciones familiares, en las billeteras virtuales de Mercado Libre, y salió a decir que ahora sí no va a haber punteros, cuando nunca hubo intermediación. Exactamente. En esas Cuando políticas, yo digo ¿no? que el ANSES se transformó en un ente central de la política de transparencia de las políticas públicas, tiene que ver con eso. Digo, la gente, a partir de ahora, de la creación de la UH, del salario familiar y demás políticas públicas de ANSES, si entras dentro de este universo, que cumplís estos requisitos, te corresponde tal derecho y tenés una cuenta bancaria con una tarjeta a tu nombre y solo podés cobrar vos. Eso fue una revolución. Si me dejás, a vos te digo, Galperín, ya que acá no se sabe dónde estamos, no me va a encontrar, no tenemos locación física. Antes de que las asignaciones familiares las pague el ANSES, las pagaban los empresarios como vos. Y el Estado Nacional, antes que exista el kirchnerismo, mucho antes que exista el kirchnerismo, en la década del 90,
tuvo que hacerse cargo de pagar las asignaciones familiares porque cuando estaba en manos de los empresarios no se la pagaban a los trabajadores. Es más, elegían a qué mujer darle un empleo o no según la cantidad de hijos que tenía, porque le tenían que pagar las asignaciones familiares. Sí. Entonces, este Estado tan torpe, tan innecesario, tuvo que hacerse cargo del pago de las asignaciones familiares porque empresarios como vos, Galperín, se la quedaban. La hacían figurar en el recibo de sueldo y se la quedaban. Así que lo que está pasando ahora es que estás volviendo a hacerte cargo del pago de las asignaciones, la vas a poner a trabajar en la bicicleta financiera, y porque viste que las chicas que cobran asignación, por ahí cobran el 5 y se enteran el 20 que ya la tienen depositada. Y este muchacho que vive en Montevideo, entre el 5 y el 20, hizo un par de movimientos. Por eso, ojo, hay que leer la historia, hay que enterarse. No, bueno, a mí me gusta aclarar siempre estas cosas. Pero bueno, al tomar esta magnitud el ANSES y digamos positivamente, ¿no? Al tomar esta magnitud, bueno, empezamos a ver la necesidad de que en Las Heras era necesaria una oficina, ya que había muchísima gente que viajaba precisamente a Navarro y a Marcos Paz, que eran las dos. Claro, las dos sí, estaba ahí al lado de los bomberos. Claro, que más cercano estaban las oficinas, y en ese momento había que presentar la libreta, montón de cuestiones que hacían que sea necesario el ANSES. Empezamos a articular desde Juventud también con el Progresar, también con algunas acciones, y empezamos a laburar que puedan venir operativos móviles en ese momento. Estaba hablando de 2012, 2011, 2012. Y ahí empezamos a gestionar la posibilidad de abrir una oficina efectivamente. También nos van a escuchar seguramente de otro lado del conurbano, de la provincia, porque nos conocen de todos lados, Juan, a nosotros. Marcos Paz y Las Heras quedan cerquita, pero la distancia que hay entre Marcos Paz y Las Heras es casi como ir de Marcos Paz a Capital. Hay 25 kilómetros. Sí. Y sí, una ida y vuelta es un viaje a Capital. Entonces, hacerse 50 kilómetros para presentar una libreta... No, claramente, y además también la cantidad de gente que iba y demás. Así que bueno, eso empezamos a gestionar, se empezó a laburar. Existía la política de ampliar el ANSES. Y bueno, en 2013 nos habilitan la apertura de la oficina, empezamos a trabajar, conseguir el lugar, alquilar, trabajar los convenios con el municipio. Bueno, muchísimas cosas que había que hacer. Y en 2014 pudimos abrir la oficina, finalmente, que es donde está ahora la oficina de ANSES, ahí en el centro de Las Heras, a la vuelta de la plaza. Y bueno, de alguna manera me propusieron la posibilidad de estar al frente de esa oficina, después de estar un par de años gestionándola, de formarnos, de saber y de tener alguna formación en administración pública y puntualmente en ANSES. Y bueno, en abril del 2014 abrimos la oficina y fue realmente algo que ayudó mucho a poder simplificar toda la llegada de las políticas públicas al distrito. ¿Y qué otro? Porque eso sin duda, Juana, va a quedar en la historia de Las Heras, más allá de que vos hayas sido después el jefe de la oficina y hayas llevado adelante un montón de cosas, ahora te deben estar viendo pibes y pibas que el abuelo le va a decir, ese me jubiló, ese me hizo la pensión por viudez cuando falleció tu abuelo, seguramente, pero más allá de eso, el hecho de que exista una oficina pública tan importante en el distrito de Las Heras es algo que es una cucarda que te tenés que colgar, Juan, porque es muy importante. Por ejemplo, en Las Heras no hay Banco Nación. No, y bueno, es importante, o cuántas veces algún vecino que tenía que hacer un trámite en Banco Nación se tuvo que ir a otro distrito. Bueno, cuando tengas que hacer un trámite de ANSES, no lo tuviste que hacer en otro distrito porque Juan Cerezo trabajó un montón de tiempo. Y bueno, y el proceso de formación y de militancia, a veces tan vilipendiado, le da a un joven de General Las Heras, las herramientas para gestionar la llegada de un organismo tan importante. Así que eso sin duda es un hito importante en tu vida que yo quería que aparezca. Sí, claramente sí. Aparte, bueno, nada, uno quien le interesa lo social, quien le interesa organizar la comunidad de alguna manera, tener la posibilidad de traer una herramienta tan importante y a partir de eso ver en lo tangible, en lo concreto, la posibilidad de ayudar a pibes a estudiar con el Progresar, la posibilidad de gente que laburó toda su vida y hubo gente que no le aportó o no tuvo la posibilidad de trabajar en blanco y poder acceder a una jubilación, a una obra social.
la posibilidad de en ese momento, nosotros cuando abrimos estaba el Conectar Igualdad. Cuando abrimos en 2014, el Conectar Igualdad era a través de ANSES. Entonces, también acercábamos las compus. El Procrear en ese momento también era a través de ANSES. Digo, la verdad que ver eso, ver que los pibes de la secundaria... ¿Cuántas casas, cuántos Procrearos se otorgaron en Las Heras? Más o menos. Tenemos más o menos un cálculo entre las dos etapas, digamos, sí. Entre la etapa del 2013, 2012, 2013, el 2015 y en estos últimos 4 años, más o menos cerca de 400, entre 400 y 450 casas de Procrear, seguro, porque incluso en esta última etapa hubo tengo el dato más o menos concreto, 180 casas en estos últimos 4 años. ¿Cuántos habitantes hay en Las Heras? En Las Heras hoy hay 18.000 según el censo. O sea que estamos hablando... hay más o menos 4.000 familias. Sí, exactamente. 5.000 familias. Sí, ahí un poquito menos, sí. Y el Progresar impactó en el 10% de las familias de la localidad de General Las Heras. Una política pública que es nada más ni nada menos en este momento, ¿no? Donde se discute la ley de alquileres, donde se discute el precio de los materiales de construcción, en general, ¿no? La vivienda, el problema de vivienda en general. Haber tenido una política pública que haya impactado en el 10% de la familia de Marcos Paz no es moco de pavo. No sé cuántos distritos pueden dar cuenta de algo similar. No, la verdad que es impresionante en términos generacionales también. Uno conoce a muchísima gente que logró construir la casa con esta política y la verdad que sí, fue una transformación. Hay barrios enteros que son el 80% Procrear. Claro. Así que bueno, digo, trabajar en eso, digamos, y trabajar para eso fue la verdad que una cuestión muy, muy interesante y de alguna manera también algo reconfortante, ¿no? Digamos, cuando uno puede tener herramientas, que yo siempre lo digo porque eso que vos dijiste recién te debe pasar a vos, Carlito, que también estuviste este tiempo en ANSES, por ahí voy a hacer las compras y me cruza alguna jubilada o alguien y me dice, gracias a vos llegué a la jubilación. Y yo siempre digo lo mismo, digo, yo simplemente fui el gestor en la acera de un organismo que en definitiva llevaba adelante políticas públicas con una orientación. Entonces, la jubilación no la otorgó ni Carlos Guardia, ni Juan Cerezo, ni Fernanda Raberta, digamos, que estuvo a cargo y demás, sino que fue un proyecto colectivo con ciertas ideas de pensar en incluir y no en excluir, y en brindar oportunidades precisamente a quienes en algún momento la vida no les dio esas oportunidades, ¿no? De tener un aporte y demás, porque claramente alguien que llega a los 60 o 65 años teniendo una familia o simplemente viviendo su vida tiene que haber trabajado. Entonces, en definitiva, me parece que eso también es bueno aclararlo, porque nos hace ver que tampoco hay personas mágicas, sino que es necesario sostener ideas y proyectos. Uh-huh. Y bueno, eso está bueno. Uno se siente reconfortado, obviamente, cuando te cruzan en la calle, cuando te dicen y demás. Pero me gusta remarcar esto, y más en este momento, ¿no? De discusión, de debate. En este que se está dando todo eso. No sé si estuviste viendo la tele y las redes, que los últimos días se estuvo discutiendo en el Congreso de la Nación la ley Ómnibus. Por acá tenía anotado el nombre real, y es importante, ¿no?, decirlo. Proyecto de ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Ese proyecto de ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos tiene un capítulo especialmente dedicado al tema previsional. Y esto es la jubilación de tu abuelo y de tu abuela. Que quizás ya estén jubilados o que estén a punto de cumplir la edad y tengan muy vivo el sueño, muy candente el sueño de poder jubilarse. Y en relación a eso te quiero contar una historia que data del 2004 más o menos. El presidente de la Nación de aquel entonces llama al director del ANSES, que es el organismo que se encarga de las jubilaciones, y le dice: che, noté que en este país no se jubilan ni los perros. ¿Qué está pasando?
claramente le comenta su director del sistema previsional: esto es una historia alegórica que te estoy haciendo. En este país hay un sistema previsional privado que se llama de capitalización y ahorro, que consiste en que cada persona que trabaja acumule en una cuenta los ahorros de su vida laboral para en el momento en el que llegue a la edad jubilatoria, si es que cumple los requisitos, 65 los hombres, 60 años las mujeres y 30 años de aportes, con lo que pudo juntar en esa cuenta propia, individual, se va a repartir la jubilación el resto de su vida. Y este sistema de capitalización no era que recién empezaba y había que ponerlo en práctica para ver cómo funcionaba. Ya hacía una década que estaba funcionando en la Argentina y duró durante 15 años. 15 años en los cuales quien se jubiló por este medio, por el sistema de capitalización y ahorro, o vulgarmente conocido por AFJP, se jubiló con una jubilación miserable. Que para poder cumplir la ley de que todos los jubilados y jubiladas de la Argentina cobren al menos una mínima, el Estado Nacional tenía que hacerse cargo de pagar el resto entre la mísera jubilación y lo que la ley establecía como una jubilación mínima. Tal cual escuchás. Vos le dabas la plata a un privado, ya sea un banco, una financiera, una aseguradora, que hacía negocios financieros con tu dinero durante toda tu historia laboral, y cuando llegaba tu jubilación, el momento de tu jubilación, era el Estado el que tenía que pagarte la jubilación, porque lo que te habían dejado en la cuenta, después de un montón de acertadísimas inversiones financieras, no alcanzaba ni a completar una mínima. Y además, quienes se jubilaban en esa época, 2004, 2005, 2006, eran personas que habían nacido en la década del 40 en la Argentina y que habían empezado su trayectoria laboral un cachito antes de la década del 60. Esa Argentina, y esto está a disposición de todos y todas, era una Argentina de pleno empleo. No se conocía la desocupación, y mucho menos el trabajo en negro. Era una Argentina de pleno empleo. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos y todas los que aproximadamente en el 2005, 2006, 2007 buscaron jubilarse, habían trabajado y habían trabajado de forma registrada, con recibo de sueldo. Pero bueno, recibo de sueldo consiste en que el 11% de lo que vos ganás te lo descuenta el patrón para después hacer el depósito en la caja previsional correspondiente, junto a los aportes patronales que él tiene que hacer. Pero eso significa que lo que dice en el recibo de sueldo no es la realidad. Miles y miles de argentinos llegaron a la edad jubilatoria habiendo trabajado 30 años con recibo de sueldo sin tener aportes. Algunos tuvieron la suerte de a mitad de camino cambiar de empresa o de patrón, y resulta que 15 o 20 años de su vida de aporte se los habían capturado los patrones anteriores y que le quedaban 10 o 12 o 15 del trabajo actual. Entonces el presidente por entonces dijo: tenemos que hacer una moratoria. ¿Qué es una moratoria? Una moratoria significa un plan de pago de deuda. Traer a esa gente que tiene la edad jubilatoria y que no llegó a juntar los 30 años de aportes, porque en su inmensa mayoría no se los aportaron, se los robaron, y como Estado nos tenemos que hacer cargo de esa doble falta, la de no garantizar un empleo registrado, si es que existía el caso de un trabajador que estaba en negro, y la de no controlar al empleo registrado en la inmensa mayoría de los casos de aquella Argentina de pleno empleo. En la Argentina de la década del 60 no había vagos, ni planes sociales, ni mantenidos. Todo el mundo trabajaba y todo el mundo hacía sus aportes. Ese plan de pago, esa moratoria decía: vení, ¿cuántos años te faltan? 15, bueno, tenés la posibilidad de pagarlos y jubilarte. Nadie se jubilaba sin aportes. En el 2000, tengo acá anotado, en el 2004, fines del 2004, diciembre, mediante la ley 25
994 se sancionó la primera moratoria. Eso permitió que el 61% de los jubilados y jubiladas que a partir del 2005 empezó a tener la Argentina hayan accedido a través de la moratoria. ¿Eso qué quiere decir? Que había un mundo de irregularidad, un negocio fenomenal para los patrones y los empleadores de cobrarle los aportes a los trabajadores y no depositarlos en la cuenta previsional. Hablamos de aquella Argentina de pleno empleo, de aquella Argentina de plena cobertura social, en donde había muy poca pobreza y casi no había desempleo, ni hablar del empleo en negro, ya lo dijimos, no existía. El 61% había sido víctima de esa estafa, de la apropiación por parte de los patrones de los aportes jubilatorios. Entonces el Estado hizo dos cosas. Por un lado, garantizar el derecho al acceso previsional y por otro, penalizar, además de controlar, penalizar a quienes hicieran eso de capturar los aportes de los trabajadores y no hacer los aportes patronales correspondientes. Esto es importante porque las leyes no vienen del espacio, es decir, no hay una ley para el plato volador mal estacionado, porque no existen los platos voladores mal estacionados. Las leyes emergen de situaciones de vulneraciones de derechos anteriores. Si tuvimos y hoy tenemos una ley que penalice la evasión de aportes patronales, es porque la hubo y en muy gran escala. Esa evasión de aportes patronales generó, por un lado, que el Estado tenga que controlar y que los empleadores amplíen la masa de trabajo no registrado y que mucha gente en edad de jubilarse no pueda jubilarse. Esa moratoria se modificó en el 2014 para poder ampliar el universo, porque habían pasado 10 años del anterior y los que la década pasada tenían que jubilarse ya se habían jubilado, pero esta década necesitaba nuevos jubilados, 2014. Y en el 2016, cuando esta ley vencía, el presidente por entonces decidió no hacer una moratoria nueva. Propuso la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que no tiene en cuenta a las mujeres, porque las jubila a los 65 años, no tiene en cuenta si tuviste aportes o no, te otorga una pensión sin hacer ningún tipo de aportes, no te permite pagar ninguna deuda, no le interesa que pagues ninguna deuda, porque la discusión no está en que el sistema sea sustentable, sino en que no exista un derecho que controle el aporte patronal y la deuda de los trabajadores. En el 2023 pudimos hacer una nueva moratoria. Y esa moratoria no es gratis ni regala nada. Permite acceder a la jubilación a las personas que no tienen aportes, porque no se los hicieron o porque trabajaron en negro, y son costosísimos. Por encima del 30% de la jubilación hay que aportar para poder jubilarse. Vos que trabajas en blanco pagás el 11%. Aquel que trabajó en negro o le robaron los aportes, más del 30%, durante 10 años. Casi lo mismo. Es importante decir que esta ley que se está discutiendo, que falta la aprobación del Senado, elimina las moratorias y elimina las sanciones a quienes roben aportes previsionales a los trabajadores. Entonces yo me pregunto, a vos que te interesa la felicidad de tu abuelo y de tu abuela, ¿no te interesa que hagan esto? ¿No te interesa que tu abuelo y tu abuela no tengan la posibilidad de jubilarse, tener derecho a una obra social, a medicamentos, a pagar esa deuda que tienen con el Estado? Bueno, nosotros sí. Por eso desde este programa vamos a debatir todos y cada uno de los puntos de esa ley que vienen a promover una libertad que es falsa, una libertad que es la libertad de las grandes empresas que estuvieron generando lobby para sancionar esta ley. Y si de libertad hablamos, el padre de esa idea en cuanto a la gobernanza del gobierno es Adam Smith. Y mirá lo que dice Adam Smith de la libertad y de la libertad de empresa. El interés de los empresarios en cualquier rama del comercio o de las manufacturas es siempre distinto e incluso opuesto al del público, al tuyo. Ampliar los mercados y cerrar la competencia es siempre el interés de los empresarios.
La propuesta de cualquier regulación que venga de este orden de hombres viene de un orden de hombres cuyo interés nunca son exactamente los mismos que los del público, y que en general tienen el interés de engañar y oprimir al público. Esto dice Adam Smith, el padre del liberalismo, en un libro muy interesante que se llama La riqueza de las naciones. Ojo, argentinos y argentinas, con sancionar leyes escritas por esa clase de hombres. A pesar de que somos flexibles con el tiempo, acá Mariano está diciendo que nos quedan 10 minutos, un poquito más, un poquito menos. Quiero que me cuentes un poco, porque después de la llegada de ANSES y tu jefatura en la oficina, la construcción de la oficina y todo lo que eso impactó, que recién charlamos, también pudiste ser concejal. Seguramente ahí te frustraste, te entusiasmaste, te imaginaste hacer un montón de proyectos que después no pudiste llevar adelante, pero seguramente tuviste proyectos que dijiste, bueno, yo en el Consejo Deliberante hice esto, y así como traje la oficina de ANSES a la acera, me cuelgo esta medalla de tal proyecto, tal cosa. Y quiero también que charlemos antes de terminar de las eras que te imaginás, que vos estás pensando, de tu rol en ese las eras, y de la Argentina que te imaginás, cómo la ves a la Argentina de hoy. Y no quiero que dejemos de charlar, ya que tenemos la posibilidad de estar con un pibe que estudió ciencias políticas, que conoce diferentes ramas, diferentes ideas, que podamos charlar también sobre la ideología liberal, sobre su mirada del Estado y la que tenés vos, porque seguramente el próximo año o los próximos años en la Argentina estemos discutiendo eso, el rol del Estado y qué hacer con el Estado. Y hoy, digamos, tenemos dos ideas bien marcadas. Capaz que en otra época discutíamos qué hacer con el Estado, y ahora estamos discutiendo si tiene que existir o no, si tiene que haber trenes o no, si tengo que ir a un hospital. Bueno, recién estaba escuchando que la Facultad de Medicina de la UBA tiene 17 pisos, y que la Universidad de Buenos Aires tomó una medida para poder llegar a mayo con el presupuesto, no prender los ascensores para no gastar luz, y que los pibes suban 17 pisos por la escalera para cursar una materia en el 17, bajar al 15 a tomar un café en el buffet y volver a subir al 19, no sé. Quizá ¿Qué ves vos? No, digo, te pregunté como 20 cosas en una sola oración. Sí, pero bueno, pero no, digo, lo que me asustaría que argumenten que esa decisión es positiva, porque ya que es la Facultad de Medicina los hacen ejercitar y tener más salud subiendo las escaleras, digo, porque quizás sale alguien del gobierno a justificarlo con ese argumento. Sí, no quiero dar ideas. Yo ahí quiero decir a nuestro presidente, a Javier Milei, que espiritualmente judío, y saludo que pueda haber nacido católico y elegir la religión judía para conectarse con la espiritualidad, que es tan importante para sentirse, digamos, en un momento del día conectado con otro que no sean las tareas mundanas. Que hable con sus compañeros, amigos, colegas, miembros de la colectividad judía, con quienes seguramente se junta a orar, a leer la palabra de Dios. Cuando ocurrió esa tragedia tremenda del atentado a la AMIA, que también estos días estuvimos discutiendo en el marco de la crisis mundial que estamos viviendo, ¿qué rol jugó la Universidad de Buenos Aires y el hospital escuela que queda, vos sabés, a 2 o 3 cuadras de la AMIA? ¿Qué rol jugó? Y que le pregunte a los familiares del atentado a la AMIA qué opinan cuando en los pasillos del hospital escuela de la UBA no se puedan prender las luces, o para hacerse un análisis o un estudio haya que subir 4 o 5 pisos por los ascensores. Estaría bueno, ¿no, Juan? ¿Qué opinás? Sí, obviamente. Y además, me parece que esta cruzada que a veces se intenta llevar adelante... al hospital de clínicas me refiero, que queda ahí en Pasteur y Córdoba, sí, frente a la AMIA. Pero digo, esta cuestión, esta cruzada contra algunas ideas, digamos, que se quieren llevar adelante, a veces en una red social, a veces en algún estudio de televisión y demás, pueden aparecer como abstractamente
atractivas para cierto sector, pero me parece que después hay que ir un poco a la realidad concreta. Entonces la realidad concreta es preguntarse dónde estudió el médico que nos atiende en la salita, el médico que nos atiende en el hospital municipal, en el hospital provincial, dónde estudió el arquitecto que nos ayudó con la casa o que le ayudó a construir a alguien un proyecto, dónde estudió el psicólogo que a veces atiende a algún familiar, a nosotros, dónde estudió el trabajador social que a veces viene a brindarnos una mano a partir de alguna intervención, dónde estudió aquel que hace estas cosas que estamos haciendo acá como Mariano, digamos, que conoce y que sabe transmitir, que sabe entretener. Cualquier cosa que nosotros veamos, seguramente va a haber gente formada. Y seguramente también vamos a ver gente que por ahí no tuvo la chance de estudiar, pero sí vamos a ver gente formada en la universidad pública. Entonces me parece que en medio de este irrisorio, tener que estar defendiendo la universidad pública, quizá pensé que era uno de los consensos más importantes que había en nuestra sociedad, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a estudiar de manera gratuita y de manera efectiva cerca de su casa, con posibilidades. Bueno, la verdad que asusta un poco ver que ese consenso no está tan claro. Bueno, después hay otra discusión que es en qué condiciones ese médico excelentemente preparado trabaja, en qué condiciones ese docente, como vos que sos docente, que eso es importante porque sí, también sos docente de tu pueblo, en qué condiciones das clases, en qué condiciones viene el pibe a la escuela o al terciario a estudiar. Pero eso es por lo que hay que ir. Ahora, si no tenemos a ese docente preparado, a ese médico preparado, si no tenemos esa infraestructura necesaria para que se desarrolle, difícilmente lo podamos discutir, pues, en qué condiciones estudiás. Pero totalmente, por eso digo que, un poco volviendo a la pregunta, con respecto a la ideología liberal, sí, a la mirada voy a del hacer Estado. una reflexión antes de entrar en la cuestión por ahí más conceptual de la ideología liberal o esta discusión. Yo soy, cuidadoso. Tuve un par de entrevistas en Las Heras estos meses, no muchas, porque me parece que es importante también estar con el vecino, con el compañero, estar tratando de organizar, tratando de saber los problemas y demás. Pero cuando te preguntan, ¿no? Porque yo participé, fui primer concejal en esta lista que se eligió en 2023. En la de Javier Osuna, intendente. Sí, con Javier a la cabeza, y en la boleta que también iba Axel, y que iba Guado, y que iba Sergio Massa. Y de alguna manera nosotros en Las Heras pudimos obtener un triunfo, en la provincia pudimos obtener un triunfo, y obviamente en Nación no, en Las Heras fue parejo. Salió por 100 votos, ganó Milei de todas maneras. Pero cuando te preguntan sobre eso, y yo soy muy respetuoso, yo soy realmente profundamente popular y creo que lo que la gente elige es lo que la gente quiere y es lo que la gente elige, y hay que respetarlo de una manera, básica, es un consenso básico. Y después, cuando uno escarba un poco más en esa pregunta, dice, bueno, pero va contra la universidad, pero va contra las paritarias libres, pero va contra un montón de ideas y de cuestiones que uno pensaba que no solo la tenía como militante del Nacional y Popular, sino que era un consenso de la sociedad en general. Contra la obra pública básica. Contra la obra pública básica, contra un montón de cosas. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo, por eso me interesa poder marcar en las cosas que yo creo que se equivoca este gobierno, que son muchísimas, marcar claramente, pero yo también eso lo hice en campaña, lo hicimos con los compañeros. Creo que la sociedad vivió un proceso donde básicamente se puso sobre la mesa esta discusión que hablábamos recién, Estado sí, Estado no. Fue muy concreto el año pasado. Y la gente terminó eligiendo. Y me parece que hay mucha de la gente que eligió, y aún la que no eligió este gobierno, que tiene algo que se relaciona con la esperanza. Que hay una esperanza en que las cosas mejoren. Porque claramente
eligió un cambio de algo, que era un poco lo que en definitiva fuese significante vacío, en términos más conceptuales, años anteriores, politológicos, digamos, ese significante vacío que construyó Milei en términos del cambio, y cada uno a ese cambio, cada persona que se sintió que necesitaba un cambio, le puso a ese cambio lo que cada uno más o menos pretendía. Entonces hay algo de esperanza, y yo lo que digo es, tengo bien claro lo que pienso, tengo bien claro lo que milito en el Consejo Deliberante, donde nos toca, nosotros elegimos y vamos por un camino y tenemos una idea, pero también soy respetuoso de muchísima gente que vio una esperanza. Y ese respeto es, yo marco estas diferencias. Tampoco quiero ser un aguafiesta. Entonces, a veces, nosotros decir todo lo que pensamos que este proyecto va a traer para el pueblo, porque es un proyecto que se parece a muchos de los que pasaron en el pasado, sí. Y así terminamos, creo que hay que explicarlo de una manera en donde podamos incorporar a aquel otro que quizá pensó que ese era el cambio, pensó que eso era mejor, y que hay que incorporarlo y dejar que se mastique también, que cada uno pueda tener su visión sobre lo que está sucediendo. Creo que nosotros tenemos una enorme responsabilidad, que es, como militantes, poder ampliar y poder conectar con los vecinos, porque yo en Las Heras, cada 10 vecinos, 5 eligieron este cambio. Y creo que con el paso de los meses se va demostrando que claramente las políticas llevadas adelante por este gobierno nacional no son las que vienen a mejorar la vida de la gente. Uh-huh. Pero ante una situación como la que estamos viviendo, lo último que se pierde es la esperanza. Entonces me parece que hay que transformar lo que nosotros sentimos en una nueva esperanza para poder conformar una nueva mayoría que pueda solucionar algunas de las cosas que la gente nos está pidiendo solución. Y en lo que me respecta a mí, como militante territorial, como concejal de Las Heras, en este momento como interino, digamos, como una formalidad. Intendente, Juan. A nosotros que con lo que mateaste un montón de tiempo nos gusta decir, vamos para intendente. adelante. ¿Cuántos días? Y son 12 días. Entonces. 12 días intendente. Sí. Hay algunos que fueron presidente un día y lo pregonan, y vos que en este momento sos, decís, bueno, interino. Bueno, soy respetuoso, digo, pero no sí lo que la gente eligió eso también. Sí, lo que Javier, y cuando Javier tenga que descansar o tenga un problema o algo, Juan. Y sí, ¿o no? Acá vamos a estar, estamos ahora, pero digo, entonces lo que yo necesito es poder poner todo para intentar solucionar o ayudar o mejorar mi comunidad, a la que soy parte, Las Heras, el pueblo, los vecinos, sin importar lo que piensa cada uno. Y bueno, sin importar. Y en función de eso, y haciéndote una síntesis de las dos cosas que te pregunté, y ya la última, porque te tenés que... Porque Mariano está diciendo que... Te tenés que poner, no, aparte seguramente tengas que hacer cosas importantes. ¿Cuáles son las Heras que vos te imaginás? ¿Y por qué, en términos de esta discusión que estábamos dando, el Estado, vos lo creés que es necesario para que ese Las Heras que vos soñás, que sueñan muchos de los vecinos, incluso de estos 5 y de estos 5, exactamente, requieren? ¿Por qué vos decís, bueno, yo creo que la Heras que soñamos de los próximos 20 años tiene que ir por acá, y que el Estado va a ser importante para llegar a ese objetivo? Yo creo que en primera instancia lo que aspiro, lo que creo es que sea un pueblo, una sociedad que tenga lo que hoy tiene, que es una solidaridad importante entre la gente, entre los vecinos, entre las instituciones. Y creo que Las Heras tienen la particularidad, por su tamaño, por su idiosincrasia, de poder seguir construyendo lo que venimos construyendo en este tiempo, que es esta idea tan central para los que somos peronistas, que es la comunidad organizada. Me parece que en un lugar donde podamos ofrecer que haya trabajo, que haya industrias, que haya empresas, que haya comercios, que de alguna manera también pueda haber acceso a la educación más allá de la secundaria, más allá de la primaria. Digo, tenemos la posibilidad de tener instituto y hay que mejorarlo, el instituto superior.
hace unos días se inauguró la sede del CBC en Las Heras. Digo, profundizar el acercamiento de las universidades a contramano de lo que pasa a nivel nacional. Que el Estado, más allá de estar presente, pueda ser también eficiente y que cuando alguien necesite la atención médica sepa que en el hospital tenemos buenos médicos que pueden atendernos y que a muy poco tiempo de Las Heras, en 20 minutos, tenemos la posibilidad de tener un hospital de alta complejidad como es el Cuenca Néstor Kirchner, con una UTIM o un par de ambulancias que están preparadas para llevar a alguien en la emergencia. Una nave espacial que aterrizó ahí en la ruta. Exacto. Entonces lo que yo creo para Las Heras, en definitiva, es lo que quiero también para en términos humanistas, ¿no? Para todo. Digo, creo que es una sociedad que puede ofrecer la posibilidad a quienes quieran estudiar que pueda estudiar, a quienes quieran trabajar que puedan trabajar con un trabajo digno, que puedan tener acceso a los derechos que brinda el Estado, que pueda tener un sistema de salud que brinde respuestas, que pueda, en definitiva, permitirnos elegir, y acá juego un poco con esto de la ideología liberal, ¿no? Digo, estamos viendo que muchas veces hoy, precisamente los que venían de alguna manera a quitar el Estado para dejar que el privado brinde los servicios o brinde las oportunidades, con las políticas que está llevando, está dejando sin elección a mucha gente de no poder elegir si quiere el privado o quiere el público. Va a tener que elegir sí o sí el público y encima desfinanciado, ya sea la salud porque va a tener que dejar la prepaga, la obra social, ya sea la educación porque mucha gente también en Las Heras estudia en universidades privadas como las que están en Cañuelas, que van muchos pibes y hoy van a tener que dejarlas porque la cuota es mucho mayor y quizá tengan que ir a la de Luján o a la del Oeste o a la de Matanza o a la UBA y están desfinanciadas. Entonces, lejos de brindar libertad, creo que los políticos que están llevando adelante ahora están coaccionando a la gente y dejándola sin la posibilidad de elegir. Yo quiero un Las Heras que le permita a cada vecino y a cada vecina poder desarrollar su proyecto de vida en base a lo que planifica, a lo que quiere y a sus objetivos. Y eso se hace con un Estado eficiente, se hace con la posibilidad de organizar y administrar un Estado que cubra las necesidades básicas. Ahora, para eso se necesitan recursos, para eso se necesita buena gente, para eso se necesita buena administración. Y entonces, además de que el Estado sea eficiente en términos técnicos, creo que el Estado tiene que ser sensible en términos humanos. Y creo que la discusión que viene hacia adelante, no solo para Las Heras, sino para el país, es no si Estado sí, Estado no, sino qué tipo de Estado. Y entonces, a veces nosotros no solo tenemos que defender el Estado per se, sino tenemos que defender qué tipo de Estado. Como decías vos recién, las familias que laburan en Las Heras y que quieren acceder a un terreno, se les hace muy difícil porque el mercado inmobiliario en Las Heras tiene los terrenos muy altos. Y ahí el Estado no interviene. Y ahí si el Estado no interviene es el mercado solo. Ahora, si el Estado puede acceder a desarrollar loteos sociales, urbanizaciones y brindarle a la comunidad un acceso al terreno, ni siquiera te estoy diciendo en términos gratuitos, sino a una cuota pagable, y además tenés un Estado nacional que tiene un programa como el Procrear, tenemos la posibilidad de ofrecerle a un laburante de fábrica, a un comerciante, a un albañil, la posibilidad de acceder a un terreno y a su casa para su familia. Entonces, eso es fundamental para pensar el desarrollo de una comunidad. Entonces, para cerrar un poco en términos conceptuales lo que pienso para Las Heras, tiene que ser una comunidad organizada donde el individuo se pueda desarrollar, donde el individuo tenga la libertad de poder elegir su propio destino, pero enmarcado en una comunidad que es colectiva y que tiene que estar de alguna manera, en ese sentido sí, orientada por el Estado y por las fuerzas vivas, que son las instituciones, que son los clubes, que son los centros de jubilados, que son las peñas tradicionalistas, que son las asociaciones como bomberos, que todo tiene que tener una participación en el desarrollo de Las Heras. Y creo que en definitiva ese es como el objetivo final. Después, en el medio para lograr eso, es muchas de las cosas que incluso vamos haciendo, porque el loteo social es un programa que se inició hace unos años. En este sentido, creo que también
con las herramientas que tiene el Estado local se puede hacer mucho, pero también es necesario tener una mirada global. De la misma manera que te digo que el vecino de Las Heras necesita tener una comunidad que le brinde oportunidades, también el municipio de Las Heras tiene que estar enmarcado en una provincia y en una nación que brinde oportunidades. Y bueno, eso es lo que me imagino para adelante. Creo que venimos construyendo hace tiempo esa idea, creo que la venimos llevando adelante. Digo, Javier hoy está encabezando y está hace tiempo trabajando y gestionando. Muchas de las ideas que fue llevando adelante las trabajamos, apoyamos, y creo que hay que tener una continuidad en esa mirada de largo plazo. Y esa mirada a largo plazo, después discutiremos los nombres, pero tiene que sostenerse en un Las Heras bien administrado. Decía Lula que el Estado es como una madre, ¿no? Que garantiza las bases de la formación y después el hijo vuela y elige su camino. Y Gardel en un tango dice: madre hay una sola, y aunque un día me olvidé, me enseñó al final la vida que ese amor hay que volver. Y le digo también a los vecinos de General Las Heras, Santa Cruz, que no se ilusionen, porque este Juan Manuel, restaurador de derechos, restaurador de las leyes, es del General Las Heras, provincia de Buenos Aires, es nuestro, es bonaerense, y no se lo vamos a dar. Así que le agradecemos que haya venido. Búsquense ustedes allá en Santa Cruz un Juan Manuel para usted, nosotros tenemos el nuestro, incomparable. Gracias, Juan, por venir. Te agradezco que haya estado en el primer programa de Ruda. ¿Fue muy ruda la entrevista? No, fue muy buena, la verdad que estás... o estuviste entrenando o la verdad que te sale naturalmente. No sé si alguna vez lo has hecho, pero es una aptitud más que sumás al currículum, ¿no? Los bosteros somos así. Los bosteros somos así. Entendemos así, ¿viste? Yo, como buen cuervo peronista, como nuestro querido Papa, te puedo decir que si algo sabemos es controlar y dominar a los bosteros. Vos tenés un bostero adentro. Vos tenés un bostero adentro porque evidentemente esto es muy popular, demasiado popular. Así que, Juan, te agradezco mucho. Espero que te hayan gustado los mates y que, no sé, le recomiendes a los vecinos de General Las Heras este programa, que me digas: che, ahí tiene que ir tal artista, tal escritor, tal deportista de Las Heras. Tenés que conocer esta historia porque los vecinos de General Las Heras se merecen que determinado personaje salga, sea entrevistado, cuente su anécdota, su historia. Vamos a primero chivear mucho el programa porque está muy bueno el formato, está muy buena la idea. ¿Viste cómo nos pusimos a laburar? Aparte ayer estuve metiendo clavos ahí, los discos de mi abuelo, ¿sí? Lo llega a ver, mete un zoom y ve que está ahí el de José Larralde. No puedo comer los fideos el fin de semana. Así que... Pero digo, lo vamos a chivear y seguramente hay mucha gente en Las Heras muy interesante para que pueda venir a charlar. Y déjame mandarle un saludo grande a todos los vecinos y vecinas, a los compañeros, a la familia. En 2 semanas Anita, mi niña más recién nacida, cumple un año. Mirá, en 2 semanas. Así que el 28 de abril cumple un año. ¿Cuántos hijos ahí tenés? 3. 2, 3. 3, Juan. 3. Y bueno... la verdad y se viene el cuarto en breve. No, la verdad que no, eso ya está, lo vamos a convencer. No? Si vos me ayudas a convencer a Mari, por ahí sí. ¿Que tendrías un cuarto hijo? No, la verdad que estamos muy felices, digo, fuera de broma. La verdad que también eso es algo que despierta ganas de hacer. Y quiero mandar un saludo grande porque muchas de las cosas que podemos hacer nosotros también es porque la familia banca. Así que, por supuesto. Que también en ese sentido meterle, pero no, creo que cerramos acá, todas mujeres, así que cuando vuelvo a casa, el mujerío manda. Ahí, abrazarse, a mirar la tele. Che, Juan, mirá, yo acá me había anotado todo, pero tengo una entrada para ir a Mega, me tengo que ir. Disculpame, pero tengo otro compromiso. ¿Vas a saltar un poquito? No. ¿Mover un poco la cabeza? Ya pasó esa época en mí, pero ahí vamos. Gracias, Moncito. What do you mean I don't believe in God? Talk to him every day. What do you mean I don't support your system? I go to court when I have to.
What do you mean I can't get to work on time? Got nothing better to do? What do you mean I don't pay my bills? What do you think, I'm broke? Huh? If there's a new